este día estamos empezando la quinta parte de esta serie sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Y hoy nos vamos a enfocar en los 7 años de gobierno global del anticristo. La escritura menciona esta semana, especialmente en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Y este tiempo está dividido en dos grandes periodos. Quiero mostrarles a través de estas gráficas. Aquí tenemos 7 semanas que empezaron desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la restauración del segundo templo. Y la restauración total de Jerusalén. Luego pasaron 62 semanas, o sea, 434 años, desde la reconstrucción del segundo templo hasta la muerte del Mesías. Eso es lo que nosotros llamamos el periodo entre los dos testamentos, un periodo más o menos de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y desde ese momento en que Jesús culmina su obra de redención, casi que el reloj de Dios se paró y vino el tiempo de la gracia. Y llevamos una pausa profética, lo que nosotros conocemos como los tiempos de los gentiles. Estamos en este momento en los tiempos de los gentiles, que ya llevamos más de 2000 años. Ese tiempo de los gentiles, de la gracia, de la misericordia, de Dios dando oportunidad a la humanidad, de aquellos que no son cristianos, terminará cuando venga el rapto. Aquí está el rapto de la iglesia y en el rapto entonces comenzará la última semana, o sea, 7 años, para completar las 70 semanas de Daniel. O sea que 7 semanas más 62 semanas dan 69 semanas y nos falta una semana. Lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver precisamente con la última semana. Esta gráfica nos lleva al gobierno del anticristo, es decir, el rapto de la iglesia, que es un acontecimiento que está muy cerca, como lo vimos en la primera entrega de esta serie, ocurrirá cuando Jesús venga en las nubes y lleve a su iglesia. Durante esta semana, o sea, 7 años que van desde el rapto hasta la segunda venida de Jesús, es que van a ocurrir lo que llama la escritura las bodas del Cordero. Pero una vez que la iglesia es tomada, entonces comenzará la manifestación del anticristo. Y la manifestación del anticristo tendrá dos partes, que son 1260 días, o sea, 3 años y medio, y esta segunda parte que es la gran tribulación. Los que no tienen la marca van a entrar en una gran tribulación. Él va a profanar el templo y vendrán otros 1260 días hasta que aparezca de nuevo Jesucristo viniendo para vencer al anticristo y para instituir su gobierno milenial en esta tierra. Esta noche vamos a ver estas dos partes de esta semana. Los cambios de este mundo son muy repentinos y son cambios profundos que estamos experimentando. Ya no necesitamos que pasen años y años para que el mundo gire y cambie en su curso, sino que estamos viendo que los cambios son casi que repentinos, como los que experimentamos durante la pandemia. En la pandemia nosotros dijimos, no, eso está sucediendo por allá en la China, eso nunca va a llegar a nuestro país. Y fue en cuestión de días, de meses, que ya estábamos afectados por esta pandemia. Entonces, no pensemos que esto tomará tiempo, sino que estos cambios globales pueden alterar rápidamente el curso de la historia. Entonces, el gobierno del anticristo traerá esos cambios repentinos, muy significativos, porque implica
un control y una influencia espiritual y moral que va a impactar profundamente a toda la humanidad. Entonces vamos a analizar primero los primeros 3 años y medio de la tribulación y en segundo lugar analizaremos sobre la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. La primera mitad de los 7 años de tribulación es un periodo muy significativo en la escatología cristiana, porque durante los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo van a suceder varios eventos importantes y profecías que hemos estado analizando y que están próximo a cumplirse. Miremos algunos de ellos. Voy a tratar de enumerarlos y de explicarlos detenidamente lo que va a suceder en estos primeros 3 años y medio y después, en la segunda parte, los eventos del resto de los 7 años. Primero, lo que va a ocurrir después del rapto es que va a surgir el anticristo. Y algo que estuvimos viendo y que dice Daniel capítulo 9 versículo 27, es que este líder hará un pacto de paz con muchas naciones, particularmente con Israel. El versículo decía, él confirmará un pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Se está refiriendo al tercer templo construido por el pueblo judío en Jerusalén. Y en el ala del templo cometerá la terrible abominación hasta que caiga sobre él la destrucción decretada. Ese pacto será visto como una solución a los conflictos, pero especialmente al conflicto en el Medio Oriente que lleva años desde que Israel se declaró como Estado independiente. Y él es el único que va a traer una aparente paz y una aparente estabilidad en la región. Pero este periodo, aunque superficialmente pacífico, está marcado por una serie de eventos y condiciones que van a preparar el mundo y al ser humano para la gran tribulación. Entonces, lo primero es la manifestación, lo segundo es la restauración del templo y la restauración de los sacrificios en Jerusalén. Esto lo dijimos en la clase pasada también, y esta restauración es fundamental para el cumplimiento precisamente de estas profecías que mencionan la abominación desoladora, es decir, antes tiene que construirse el templo, como lo vio Daniel en el versículo que estuvimos mirando de Daniel 9:27, y también el mismo Jesús en Mateo 24, que es el capítulo de las señales antes del fin, en el versículo 15, donde indica la importancia de este evento. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo, en esta cita nos dice estas palabras: por tanto, cuando vean en el lugar santo la horrible abominación de que habló el profeta Daniel, dice que el que lea, que lo entienda, porque ese es el punto central. Este versículo sugiere que el templo debe estar funcionando para que el anticristo pueda cometer el acto de abominación, el terrible sacrilegio que va a cometer a la mitad de estos 7 años y medio, tratando de erigirse como Dios y exigiendo que toda la humanidad, incluyendo el pueblo judío y el pueblo cristiano que esté en ese entonces, le adore como a Dios. Lo que va a suceder en estos 3 primeros años y medio, en tercer lugar, es la falsa paz y seguridad. El anticristo va a traer soluciones a los problemas de la humanidad que estamos enfrentando en estos tiempos contemporáneos. Y entonces él va a ser percibido como un pacificador, como un
solucionador de los problemas globales, porque es una paz engañosa y es una paz que forma parte de su estrategia para ganar el control mundial de la humanidad. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, el apóstol nos advierte por estas palabras. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, de que de ninguna manera podrán escapar. Mire qué interesante. Cuando el anticristo diga que el mundo por fin conoció la paz y la gente trate de adorarlo por ese gran logro, cuando diga paz y seguridad, los tiempos cambiarán. Vendrá de improviso sobre ellos, dice, la destrucción. Es decir, en los primeros 3 años y medio el mundo va a estar prosperando, viviendo ese sueño que todos tienen de la paz mundial, de la seguridad. Pero mis hermanos, a los 3 años y medio vendrá destrucción y dice este versículo que será grande porque será como los dolores de parto a la mujer encinta y que no podrán escapar. Entonces la falsa paz que el anticristo ofrece servirá para qué? Para adormecer las naciones, para adormecer la mente de la gente y para preparar su camino para poder realizar la agenda que él tiene de ser adorado como Dios. El mundo creerá que ha encontrado soluciones a los problemas, pero la escritura nos advierte que esta paz será interrumpida abruptamente en la segunda mitad de estos 7 días. Entonces, en cuarto lugar, algo que el anticristo va a hacer en estos 3 años y medio es que va a consolidar su poder, consolidará su poder político, militar y también de engaño religioso a las naciones. Habrá una proliferación de falsas religiones, un crecimiento al culto de la personalidad, especialmente del anticristo, y este culto será impulsado por él mismo, por su figura carismática, sus promesas de paz, la prosperidad que va a traer a este mundo. Y dice la escritura en segunda de Tesalonicenses 2:4 que él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, es decir, él va a reprimir todo lo que tenga un tinte divino y va a reprimir todo lo que sea objeto de culto, tanto, dice la escritura, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la agenda que él tiene trazada para poder subyugar la humanidad. Y este culto será una forma de preparar la humanidad para la plena revelación de su verdadera naturaleza y de los objetivos que el anticristo va a tener. Y por lo tanto va a iniciar en la segunda parte de estos 7 años una gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 al 7, se nos habla de cómo el mundo será engañado para que lo adoren y cómo él va a ejercer autoridad. En la pasada lección estuvimos identificando a Satanás como el dragón, que es el que le da el poder al anticristo. Y este pasaje de Apocalipsis 13, 4 al 7 nos dice, y adorarán al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Es decir, la bestia es el anticristo. Y también adoraron a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Y a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias, se le dio autoridad
para actuar durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y para calumniar su nombre, su morada y a los que viven en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que la autoridad del anticristo va a ser total. Y estos versículos, mis hermanos, resaltan la dominación global del anticristo y su intención de perseguir todo lo que tenga que ver con Dios. Algunos se preguntarán, pastor, pero si la iglesia fue raptada, ¿cuáles creyentes son los que van a estar en ese gobierno del anticristo? ¿Y a quiénes es que va a perseguir el anticristo? Algunos preguntarán eso, pero quiero aclararles de que va a haber un grupo de creyentes durante esos 7 años bajo el gobierno del anticristo. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuáles son esos creyentes? Primero, los dejados atrás. Después del rapto, aquellos que no fueron arrebatados por el Señor porque su condición no era la condición de esperar y de santidad y de consagración y de compromiso con Dios, se van a quedar. Y Jesús lo habló en la parábola de las 10 vírgenes. Acordémonos que 5 de ellas estaban preparadas, listas, esperando a su novio, y 5 estaban jugando, y 5 estaban descuidadas y se les acabó el aceite. Y dice que se fueron a buscar aceite, pero mientras se fueron, vino el novio y se quedaron. Esta parábola es muy gráfica de que hay una gran cantidad de personas imprudentes, de cristianos que no están comprometidos con el Señor, que les falta aceite en sus lámparas, que no están espiritualmente preparados y que les falta vigilancia y espera de la venida del Señor. Es por eso, mis hermanos, que no debemos tomar la vida cristiana como algo liviano, superficial. Algunos la toman muy deportivamente, pero mis hermanos, hay un peligro de quedarse atrás. Y cuando ellas reconocen su error, es demasiado tarde. Muchos de estos creyentes que no se van en el rapto se arrepentirán y querrán no someterse al gobierno del anticristo porque tienen la información que les estoy dando. Y a lo mejor tendrán un arrepentimiento genuino. Muchos se negarán a aceptar la marca y adorar al anticristo, lo que va a resultar en una persecución y en un martirio, porque su rechazo a la marca de la bestia será para que la bestia los persiga a donde quiera que estén. Y por eso hay en el libro del Apocalipsis algunos mártires decapitados que salieron, dice la Escritura, de la gran tribulación. Otra parte interesante que nosotros tenemos que considerar es que durante ese tiempo muchos van a convertirse al Señor. Ya no está la iglesia como cuerpo del Señor, pero el Señor va a escoger del pueblo de Israel 144,000 sellados, y eso lo dice Apocalipsis 7, versículo 4 al 8, y ellos van a predicar el Evangelio. Serán testigos poderosos de Dios. Van a compartir el amor de Dios y van a llevar a muchos, a pesar del gobierno del anticristo, a creer en Cristo durante ese tiempo. De hecho, la Biblia sugiere que muchas personas se convertirán al cristianismo o al Señor durante la tribulación. Y estos nuevos creyentes serán los que rechacen la autoridad del anticristo, no acepten la marca, por lo cual muchos de ellos serán martirizados. El anticristo va a promover leyes políticas y leyes religiosas que van a ir contrarias
a los principios de la palabra y van a llevar al mundo a una mayor depravación moral y espiritual. La escritura en el capítulo 24, que es, como les dije, el capítulo de las señales antes del fin, el Señor nos advierte y dice estas palabras: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué quiere decir eso? Que la proliferación de la maldad va a hacer que muchos no crean. Y el periodo de la tribulación estará marcado por este aumento de engaños y de aparición de falsos profetas. Eso lo dice en el versículo 11 de este mismo capítulo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esos falsos profetas harán señales engañosas para desviar a la gente que no crea en el Señor Jesucristo. Vayamos ahora a la segunda parte acerca de la gran tribulación, que esta es la mitad del periodo de estos 3 años y medio, y es un tiempo de juicios. Entonces vendrá una persecución. Los 3 años y medio finales es probablemente cuando vengan los dos testigos. Y estos dos testigos dice que van a estar profetizando durante estos 1260 días vestidos de luto. Son dos olivos y dice, y dos candelabros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos tienen poder para hacer salir fuego de sus bocas y devorar a sus enemigos. Mira qué poder van a tener estos dos testigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Estoy hablando de Apocalipsis 11, versículos 3 al 6, donde nos detalla lo que estos dos testigos van a hacer en la segunda parte. Y dice, a fin de que caiga lluvia durante el tiempo que profeticen, también tienen poder para convertir las aguas en sangre y para golpear la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Es decir, que estos dos testigos vienen ungidos con el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. La gente los odiará y dice que serán asesinados por la bestia, o sea, por el anticristo. Y esto está en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, dice aquí la palabra, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, los asesinará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, es decir, de Jerusalén, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces estos dos testigos van a ser asesinados y la gente se va a regocijar. Y aquí dice, versículo 10 de ese mismo capítulo 11, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cuál es la razón del regocijo? Radica en que la humanidad los rechaza su mensaje de arrepentimiento, y la mayoría de personas no quieren ser confrontadas ni con sus pecados, ni con la necesidad de cambiar, y los testigos con su poder para traer plagas y su llamado constante al arrepentimiento serán vistos como una amenaza y una fuente de tormento por la gente. Entonces, su muerte será percibida como una gran liberación de la opresión que ellos traían a sus vidas. Pero allí no termina la historia. El regocijo de la humanidad por la muerte de estos dos será breve, porque después de 3 días y medio, dice la Escritura, que Dios resucitará a esos dos testigos y sus enemigos los verán ascender al cielo. Mire qué tremendo. Eso lo dice el versículo 11 y 12.
Pero después de 3 días y medio, dice este versículo, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y un gran temor cayó sobre todos los que los vieron. Entonces oyeron una voz fuerte del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. Mire qué cosa tan tremenda, porque este evento es una demostración del poder de la soberanía de Dios y un testimonio final para aquellos que rechazaron el mensaje de salvación. Y entonces es cuando el anticristo hace la abominación desoladora. Según las escrituras, esa aparente paz del mundo termina cuando el anticristo exige que lo adoren como Dios. Y llevará eso a una gran rebelión por parte del pueblo judío, por parte de los creyentes que estén en ese entonces, y esto ocurrirá en el contexto de la profanación del tercer templo y la imposición que quiere hacer el anticristo de un gobierno totalitario y autoritario sobre toda la humanidad. Daniel capítulo 9, versículo 27, lo dice muy claro y habla y dice, Él confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas que se estaban realizando en el tercer templo. Y en el ala del templo cometerá la terrible abominación hasta que caiga sobre él la destrucción decretada. La abominación es que el anticristo se va a erigir como Dios, Señor. Por tanto, dice la Escritura, luego en Mateo 24:15, cuando vean en el lugar santo el terrible sacrilegio de lo que habló el profeta en Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque se va a desatar una persecución como nunca antes la humanidad la ha visto. La abominación desoladora es un acto de profanación que revela la verdadera intención del anticristo y que desata esa feroz persecución contra todo lo que se llame Dios. Y es allí donde la marca de la bestia, uno de los eventos más significativos de la gran tribulación, es la imposición de la marca de la bestia con el fin de que la gente voluntariamente o autoritariamente adoren la bestia, adoren al anticristo. Y dice la escritura, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16 y 17, describe que logró que a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevaran la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mis hermanos, esta marca no solo representa una libertad económica o lealtad económica y social al anticristo, sino también una adoración y sujeción espiritual a él. ¿Qué pasará con los creyentes que hayan en ese momento? Su lealtad a Cristo, el rechazo a la bestia, adorar al anticristo, les va a ocasionar pues la persecución, la gran tribulación. Apocalipsis 24 dice, aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, eran los que estarían siendo mártires. Porque a pesar de la intensa persecución, estos creyentes van a mantener su testimonio y van a perseverar en su fe. Es una fe que ha sido probada a través de la prueba, ¿sí? Y en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, muestra las almas de los mártires clamando por justicia bajo el altar de Dios, indicando su sacrificio y su sufrimiento por causa de su testimonio y de la palabra del Señor. Entonces,
Hay algo aquí interesante, mis hermanos, y es que en ese periodo los ángeles van a desempeñar un papel activo, ejecutando juicios, protegiendo a los fieles. Apocalipsis 14:6 dice, luego vi volar por en medio del cielo a otro ángel que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que va a haber un tiempo en el cual va a ser difícil perseverar, pero Dios va a tratar de preservar a aquellos creyentes. Muchos serán decapitados. Y eso es lo que dice estos versículos de Apocalipsis 6, 9 al 11, donde ellos dicen, ¿quiénes son estos? Y responde, estos son los que han venido de la gran tribulación. Y ellos están allí tratando de decir, ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte? Apocalipsis 13, versículo 14 y 15. El falso profeta va a ser una imagen del anticristo y exigirá que todos lo adoren. Acordémonos que hay una trilogía tratando de suplantar la Trinidad. Y en la trilogía está el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Y aquellos que se nieguen a adorarle serán perseguidos y serán martirizados, como se dice en Apocalipsis 24. Pero mis hermanos, hay una persecución, y esa persecución la vio el mismo Daniel en el capítulo 7, versículo 21, donde dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que se va a desatar en estos años de gran tribulación una persecución global y brutal contra aquellos que no se sometan a la autoridad del anticristo y que no lo adoren, porque eso va a ser una imposición, una ley que tendrá que adorar al anticristo. Y mis hermanos, este tiempo será particularmente difícil para los creyentes que rechacen la marca de la bestia, que se mantengan fieles al Señor, porque la persecución incluirá tortura, decapitación y una opresión sistemática. Van a ubicarlos donde quiera que estén. Y yo creo que ya existe la tecnología para ubicar a cualquier persona en cualquier parte del planeta, lo que va a determinar un control y un monitoreo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y miren, quiero leerles esos versículos que hablan de los decapitados. Apocalipsis 6, del 9 al 11 y 24, que dicen que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Se negaron totalmente y fueron decapitados. Y luego estos versículos describen una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono y del Cordero. Y mire lo que dice versículos 13 y 14 de este capítulo. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y se le respondió, eso tú lo sabes, Señor. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y esto me indica que habrá un gran número de personas que se convertirán durante la tribulación y que van a sufrir el martirio por su fe en Cristo. Entonces, no solamente van a haber juicios divinos como respuesta al pecado de la humanidad, juicios que están descritos en los sellos, en las trompetas, en las copas de la ira de Dios en el libro del Apocalipsis, sino que también va a venir muchas cosas a la humanidad, ¿sí? Apocalipsis 16 incluye llagas malignas sobre los que tienen la marca de la bestia,
el mar y las aguas se convierten en sangre, el sol quemará con gran calor, habrá tinieblas, dolor en el reino de la bestia, se secará el río Éufrates y toda la humanidad se preparará para la gran batalla del Armagedón. Entonces, estos juicios serán un recordatorio del poder y de la justicia de Dios y serán juicios de parte de Dios para llamar al arrepentimiento para aquellos que aún pueden volverse hacia el Señor. Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Dice que vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Habrá un sello de protección, y ese sello de protección es una marca especial otorgada a estos 144,000 siervos de Dios que no podrán ser dañados en los juicios que van a venir sobre este mundo. Entonces, mis hermanos, estos dos acontecimientos son muy importantes. Y estos 7 años de la última semana, de la semana 70 de Daniel, es muy importante que nosotros tengamos claridad de lo que va a pasar en ese tiempo. Y el clímax de la gran tribulación será la batalla del Armagedón, donde las fuerzas del anticristo se reunirán para luchar contra el Cordero. Esta mención del Armagedón está en Apocalipsis 16:16, donde se dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Jerusalén, cerca a las afueras de Jerusalén, hay una explanada grande. Yo estuve allí y allí está el lugar donde Elías derrotó a los Baales en una pequeña colina. Y luego hay un valle grandísimo que es el Valle del Armagedón. Y esta batalla del Armagedón representa el enfrentamiento final entre el bien y el mal, que culminará con la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Porque entonces, dice la Escritura, que al final de estos 3 años y medio, el Señor aparecerá y todo ojo le verá. En el rapto no todo ojo le vio, pero ahora sí todo ojo le verá. ¿Y cómo lo verá? Yo creo que tenemos la tecnología para ver cualquier acontecimiento cuando ocurre. Estuvimos viendo en esta semana el atentado que tuvo Donald Trump y casi todo el mundo lo vio. Entonces dice Apocalipsis 19, versículo 19 al 21, vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo y su ejército. O sea, el Señor viene en su caballo y viene con su ejército y viene con su iglesia. Y dice: pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había hecho señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados con la espada que salía de la boca del jinete del caballo, o sea, del Mesías, y todas las aves se saciaron de su carne. Mis hermanos, esta semana culminará con la segunda venida de Cristo, un evento glorioso, visible a todos, que veremos en nuestro próximo estudio y que está consignado tanto en Apocalipsis
como en Mateo, como también en Daniel. En Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las razas de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran estruendo de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida es el clímax de el triunfo del bien contra el mal. Entonces vamos a ver esa parte en nuestro próximo estudio que vamos a tener dentro de 8 días. ¿Qué enseñanzas tenemos en esta noche del estudio que hemos estado exponiendo? Primero, prepárate, hermano. Es fundamental que como creyentes nos preparemos para no quedarnos atrás. Estamos viviendo en tiempos críticos, una iglesia que no parece estar esperando a Jesús, una iglesia que está ocupada en cosas sin importancia. Se ha perdido ese sentido de la eternidad, de la urgencia de estos tiempos, de un compromiso verdadero con el Señor, y debemos volver nuestro corazón a la esperanza gloriosa de la venida del Señor. Por lo tanto, y yo les exhorto en esta noche a vivir con esa perspectiva eterna, con esa expectación de estar siempre listos. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 24, versículos 42 al 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría mantenido la vigilancia y no habría dejado que lo asaltaran de repente en su casa. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.